Hay una Biblia que casi nadie ha leído completa, no porque sea secreta, ni porque esté prohibida, sino porque una parte de ella quedó fuera del libro que la mayoría tiene en su casa. Son textos que hablan de ángeles caídos, de gigantes, de demonios exorcizados con humo de pescado, de un rey que intentó aplastar a su pueblo con elefantes borrachos. Se los conoce como los apócrifos, y durante siglos la pregunta de qué hacer con ellos ha dividido a la cristiandad entera. Hoy vamos a bajar a ese sótano de la Biblia, libro por libro, tradición por tradición, hasta entender por qué unos los veneran como palabra de Dios y otros los descartan como simple literatura. ¿Qué significa apócrifo? La palabra viene del griego apócrifos, que significa oculto o escondido. Pero ojo, no oculto en el sentido de una conspiración, sino en el sentido de apartado, puesto a un lado, mientras las comunidades religiosas decidían qué hacer con él. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía un catálogo único y cerrado de libros sagrados. Distintas comunidades, en distintas lenguas, manejaban colecciones ligeramente distintas de escrituras. Algunos de esos textos terminaron dentro de la Biblia que conocemos. Otros quedaron en un limbo, ni condenados como herejía, ni aceptados del todo como canon. Ese limbo es el que hoy llamamos apócrifos. Los libros que sí entraron, para algunos. Empecemos por los textos que todavía hoy aparecen en las Biblias católicas y ortodoxas, aunque estén ausentes en la mayoría de las Biblias protestantes. Tobit es quizás el más narrativo de todos. Cuenta la historia de un hombre que se queda ciego por un accidente absurdo y de una mujer atormentada por un demonio que ha matado a 7 de sus maridos, uno por uno en la noche de bodas. Un ángel disfrazado de guía terrenal resuelve ambos problemas con una receta poco convencional: quemar las entrañas de un pez para espantar al demonio. Es, en el fondo, un cuento popular con ángeles y monstruos, más cercano a una leyenda oriental que a un tratado teológico. Judith tiene un tono completamente distinto. Es un relato de guerra y venganza. Una viuda entra sola al campamento enemigo, seduce con palabras al general invasor, y cuando éste cae dormido después de un banquete, le corta la cabeza con su propia espada. La escena inspiró durante siglos a pintores barrocos fascinados por la violencia y el poder femenino dentro de una narrativa bíblica. Junto a estos relatos hay una serie de libros más filosóficos, el llamado Corpus Sapiencial, que insisten en una misma idea. La sabiduría no es solo inteligencia, es la forma en que un ser humano se acerca a Dios. Son textos de consejos prácticos, advertencias contra la idolatría y reflexiones sobre cómo vivir con rectitud. Y luego está uno de los tramos históricos más valiosos de toda la Biblia, los libros de los Macabeos. Narran la rebelión judía contra un rey heleno que prohibió el sábado judío y profanó el templo. De ahí surge una guerra de guerrillas liderada por Judas Macabeo, el martillo, que termina en una independencia judía breve pero real y que hoy sigue celebrándose en la fiesta de Hanukkah. Las escenas que le faltaban a Daniel. Hay un detalle curioso en todo esto. Parte de los apócrifos no son libros nuevos, sino escenas adicionales de libros que ya conocemos. El libro de Daniel, en su versión griega, incluye capítulos enteros ausentes en la versión hebrea. Uno de ellos es la historia de Susana, una mujer acusada falsamente de adulterio por 2 ancianos que intentaron seducirla. Daniel la salva interrogando por separado a los acusadores hasta que sus mentiras se contradicen entre sí. Casi un guión de juicio moderno, escrito hace más de 2000 años. Otro añadido es Bel y el dragón, que funciona casi como 2 episodios de detective. En el primero, Daniel demuestra que una estatua venerada como Dios viviente en realidad es alimentada en secreto por los sacerdotes del templo, usando ceniza esparcida en el suelo para descubrir sus huellas. En el segundo, mata a un dragón sagrado con pasteles hechos de alquitrán y pelo,
lo que le vale terminar una vez más en el foso de los leones. La pregunta que dejan estos añadidos es incómoda para cualquier purista del texto. ¿Son parte legítima del libro original o fueron cosidos siglos después para dar más color a una historia que ya existía? El origen del problema, San Jerónimo y la Vulgata. ¿De dónde salió esta fractura? A finales del siglo IV, el erudito Jerónimo recibió el encargo de traducir la Biblia entera al latín. Para hacerlo, comparó las versiones hebreas de las Escrituras con la Septuaginta, la traducción griega usada por buena parte del cristianismo primitivo, y ahí encontró algo incómodo. La versión griega tenía más libros que la hebrea. Desconfiado de esos textos adicionales, Jerónimo los llamó apócrifos. Aún así, terminaron incluidos en su traducción, la Vulgata, que se convirtió durante 1000 años en la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Con el tiempo, esos libros quedaron etiquetados como un segundo canon, el llamado canon deuterocanónico. La fractura definitiva llegó siglos después, con la Reforma Protestante. Los reformadores decidieron volver estrictamente al canon hebreo, y esos libros quedaron fuera de sus Biblias. Desde entonces, abrir una Biblia católica o una protestante significa, literalmente, sostener dos libros distintos en las manos. Más allá de Roma, los apócrifos ortodoxos. Si la Biblia católica tiene algunos libros extra, la ortodoxa oriental tiene todavía más. Primero Esdras retoma la historia de Esdras, pero le añade un episodio memorable. 3 guardias del rey debaten cuál es la cosa más fuerte del mundo. Uno dice que el vino, porque hace tontos a ricos y pobres por igual. Otro dice que es el rey, porque puede mandar a naciones enteras. Y un tercero responde que son las mujeres, ya que sin ellas no existirían ni reyes ni nada más. Pero al final da un giro. Declara que la verdad es lo único verdaderamente indestructible, y con esa respuesta gana el concurso. 2. Esdras, en cambio, es un texto mucho más oscuro, un conjunto de visiones apocalípticas entregadas por un ángel, entre ellas la de un águila de múltiples cabezas devorada por un león, imagen que muchos estudiosos leen como una alegoría del Imperio Romano. Y 3 Macabeos, pese al nombre, no tiene casi nada que ver con la revuelta macabea. Cuenta cómo un rey griego de Egipto intenta exterminar a la población judía, haciendo que elefantes de guerra embriagados los pisoteen en un estadio. En el último momento, Dios interviene y los elefantes se vuelven contra las propias tropas del rey. Los apócrifos más extremos, la tradición etíope. Si queremos ver hasta dónde puede estirarse un canon bíblico, hay que mirar a la Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las ramas cristianas más antiguas del mundo, con una Biblia propia que incluye textos que ninguna otra tradición conserva como escritura sagrada. El más famoso es el libro de Enoc, que narra la caída de un grupo de ángeles rebeldes, los vigilantes, que descienden a la tierra, se unen con mujeres humanas y engendran una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Menos conocido, pero igual de extraño, es el libro de los Jubileos, que reescribe el Génesis como si fuera una revelación secreta entregada a Moisés en el monte Sinaí. Ahí aparece Mastema, un príncipe de espíritus que dirige a los demonios nacidos de los Nefilim tras el diluvio, una figura que muchos historiadores consideran un antecedente directo de lo que después sería el diablo en la tradición cristiana posterior. Estos textos comparten además una obsesión particular, el calendario. Ambos libros dedican páginas enteras a explicar cómo medir el tiempo con precisión, probablemente para fijar cuándo debían celebrarse las fiestas religiosas. El libro que casi entra, El pastor de Hermas. Hay un último caso que merece mención aparte, porque no es un apócrifo del Antiguo Testamento, sino un texto que estuvo a punto de colarse en el Nuevo. Uno de los manuscritos bíblicos más antiguos que se conservan, el Codex Sinaiticus del siglo IV,
Incluye junto a los evangelios y las cartas un texto que no aparece en ninguna Biblia moderna, El pastor de Hermas. Es el relato de un antiguo esclavo que tiene una serie de visiones simbólicas. En una de ellas ve a la iglesia representada como una anciana desgastada que, a medida que los creyentes se arrepienten, va rejuveneciendo hasta convertirse en una novia joven. En otra, un ángel le muestra una torre altísima construida con piedras, mientras a su alrededor se amontonan ladrillos descartados, los cristianos que aún no están listos para integrarse a la construcción. Que este texto aparezca junto a los libros que sí terminaron canonizados sugiere que, en algún momento, estuvo genuinamente en la conversación para entrar al Nuevo Testamento. Al final quedó fuera, relegado a la categoría de escrito de los primeros padres de la Iglesia. Cierre. Al final, lo que atraviesa a todos estos libros no es que escondan una verdad prohibida, es algo más simple y más humano. Nacieron en el momento equivocado, en la lengua equivocada o en la comunidad equivocada para terminar dentro de un canon que, durante siglos, ni siquiera existía como algo fijo. No hace falta buscar una conspiración para explicar por qué un libro quedó fuera de la Biblia. A veces basta con una traducción hecha en el siglo IV, una decisión tomada en el siglo XVI, o una tradición que floreció lejos del centro del poder eclesiástico. Lo que sí queda, más allá de los debates de canon, es una ventana enorme a cómo pensaban, temían y soñaban las comunidades judías y cristianas de hace 2000 años. Ángeles que se rebelan, demonios que se exorcizan con humo de pescado, torres construidas con piedras humanas. Todo eso también es, a su manera, parte de la historia de la fe,